Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Muy bien, ¿cómo le va? Un gusto en saludarlo. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que nos toman nuestra transmisión. La situación en Brasil es de castaño cada vez más oscuro. La situación de la presidenta está contra la espada y la pared. El tema es que, más allá de que finalmente este pedido de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff dé resultado, el futuro de Brasil es realmente complejo. Porque, en concreto, el que está postulado como futuro presidente y que es actual vicepresidente, tiene un pasado y un presente muy oscuro en relación a su figura, que está catalogado como un hombre, fascineroso. Pero para entender mejor lo que está pasando en Brasil, nos vamos a ir a Río de Janeiro. Allí está el licenciado Santiago Pérez, argentino, analista, político, conocedor del paño de lo que está pasando por estas horas en Brasil. Santiago, bienvenido, ¿cómo te va? Un gusto en saludarte. ¿Qué tal, Agustín? Como siempre, un placer participar de TV Radio Miami. Santiago, y bueno, como lo decía al presentarte, sin duda tú conoces bien el paño de lo que está pasando políticamente en Brasil, una crisis realmente que ha trascendido la frontera de Brasil y preocupa en el mundo entero. ¿Qué nos podés decir por estas horas? Bueno, efectivamente, el pasado domingo fuimos testigos de la aprobación en la Cámara de Diputados de la apertura del impeachment o juicio político a Dilma Rousseff. Fue una jornada que realmente se siguió en todo el país, en las calles, con algo de tensión política quizás, porque hubo manifestaciones en favor y en contra de Dilma. Puntualmente en Brasilia se construyó un gran vallado. De un lado los manifestantes defensores del Partido de los Trabajadores y del otro los partidarios del impeachment. Así que la ciudad estaba virtualmente dividida. Finalmente esto se aprobó por más de 2/3 de la Cámara de Diputados, aprobó la apertura del juicio político. Ahora pasa al Senado, donde, según las informaciones que se manejan, la oposición ya tendría los votos para que también sea aprobado en el Senado, y caso esto se concrete, quedaría oficialmente abierto el juicio político a Rousseff. Otra información que trascendió en las últimas horas es que dentro del Partido de los Trabajadores se está especulando con la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales para final de este año, a cambio de que la oposición cancele o archive este pedido de juicio político. Ese es un poco el escenario hasta ahora. Bueno, palabras de la presidenta Dilma Rousseff dicen que la quieren destituir, ese es el objetivo de todo este movimiento, y que ella no es responsable de la crisis que está viviendo Brasil. Además, aseguró que en caso de que finalmente se concrete la destitución, esto va a desestabilizar a Brasil, por ser un golpe, digamos, espurio. ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente, Dilma Rousseff ha estado el día de ayer en conferencia de prensa, directamente catalogó esta maniobra, este proceso, como un proceso de golpe de Estado. De hecho, trazó paralelismos con la época de la dictadura militar en Brasil, donde ella fue presa y torturada. Bueno, realmente es una comparación que probablemente no tenga mucho asidero, porque el juicio político es un mecanismo que está contemplado dentro de la Constitución de Brasil. Es decir, el propio sistema democrático
lo considera como una alternativa, así que esto no sería formalmente un golpe de Estado. Y el día de hoy, en otra conferencia de prensa, en esta oportunidad, a periodistas extranjeros, Dilma Rousseff catalogó a su vicepresidente como un conspirador que está conspirando contra la presidencia. Ahora, eso que vos haces referencia, que podría desestabilizar, en caso de Dilma sea destituida, asumiría su vicepresidente Michel Temer, quien difícilmente, si bien podría construir alianzas parlamentarias para gobernar, no tendría un gran apoyo popular. Así que posiblemente para poder construir un gobierno estable y fuerte sería necesario pasar por un nuevo proceso electoral. Dice la presidenta que en Brasil hay un filón golpista adormecido y que todos los presidentes, desde que el país recuperó su democracia ya por 1985, han sufrido intentos de impeachment. ¿Esto es cierto? Tú que conoces la historia política desde que se restauró la democracia en Brasil. Oh, sí, por supuesto que sí, no solamente eso, sino que también un presidente fue destituido por un proceso de impeachment, claro, que fue Fernando Collor de Mello. Así que Brasil, digamos, tiene un antecedente en esta materia, no es algo que no haya sucedido nunca. También hay que recordarlo que en aquella oportunidad Brasil, a pesar del juicio político del entonces presidente, encontró un mecanismo constitucional para dar continuidad a su vida democrática. Así que me parece que Brasil va a encontrar la salida a esto. Posiblemente haya un periodo de cierta turbulencia, pero desde ningún punto de vista se vería afectada la legitimidad democrática de Brasil y podremos continuar con una vida ordenada sin que se trate de un golpe de Estado ni nada que se le parezca. Santiago, evidentemente Brasil es un país dividido. Están los pobres y los más pobres y están los otros que tienen de una visión diferente de lo que pasa en el país. Los pobres y los más pobres son los que más apoyan a Dilma. ¿Cuál es la razón? Sí y no. ¿Por qué te respondo así? Porque en un principio la base electoral del Partido de los Trabajadores fueron las clases populares. De hecho, eso fue lo que sucedió en la última elección del año 2014, hace solamente un año y unos meses. Pero desde que Dilma Rousseff asumiera su segundo mandato en enero de 2015 al día de hoy, la situación económica ha empeorado mucho y este empeoramiento de la situación económica, con aumento de la inflación, aumento del desempleo y caída de la actividad económica, a quien más ha afectado es justamente a las clases populares, que son quienes llevaron al poder a Rousseff. Así que hoy en día no te diría necesariamente que son esas clases populares quienes apoyan a la mandataria, porque son justamente ellas quienes se ven afectadas por la crisis económica. Así que esa división entre ricos y pobres no estaría siendo tan determinante en este momento para Brasil en lo político. Quizás sí algunos grupos más del petismo duro, como se dice aquí, o grupos de intelectuales o artistas que son más defensores de ideas de izquierda. Quizás esos son los grupos que con más férrea defensa defienden al Partido de los Trabajadores, no tanto los sectores populares. Santiago, esta situación que vive hoy Brasil y que evidentemente va camino a un gran proceso político que para muchos terminará en la destitución de Dilma, tiene un responsable y ese responsable puede ser la corrupción. Bueno, la corrupción fue sin lugar a dudas el disparador final de este proceso de impeachment. Los grandes escándalos conocidos como Mensalão, Petrolão, Lava Jato, que alcanzan hasta nada más ni nada menos que al expresidente Lula da Silva, fueron el disparador que en los últimos meses realmente colmó la paciencia de la ciudadanía. Pero nunca hay que olvidarse de la economía. Las familias brasileñas están muy preocupadas por el aumento del desempleo, el aumento de los precios. Es decir, había un político, el día de ayer, un político del PSDB, claramente lo decía: el primer problema de Brasil es la economía, el segundo problema de Brasil es la economía y el tercer problema de Brasil es la economía. Es decir, la corrupción es algo que irrita a la gente
y la indigna, pero lo que realmente la preocupa es no llegar a fin de mes. Ese es el tema de fondo. Y bueno, por supuesto la economía no puede ser argumento para llevar a cabo un juicio político o arrestar a un dirigente. Siempre el mecanismo de última instancia es un caso de corrupción. ¿Cómo golpea esta situación a Lula? Bueno, lo golpea directamente. Hasta hace poco Lula había conseguido mantenerse de alguna manera a salvo de la debacle del Partido de los Trabajadores, es decir, el desplome de la popularidad de Rousseff por el desgaste de la gestión. No estaba salpicando a Lula, pero en los últimos meses su popularidad también se vio afectada, sobre todo con aquel intento de asumir el ministerio, la jefatura de gabinete con el obvio objetivo de acceder a fueros para escapar de la justicia, que luego la justicia se lo impidió. Eso afectó dramáticamente la popularidad de Lula da Silva, y hoy en día Lula está al comando de las negociaciones políticas, ofreciendo cargos y todo tipo de favores a dirigentes de la oposición, intentando evitar que el Senado apruebe la destitución de Rousseff. Bien. Por último, Santiago, ¿esto consolida la democracia o la afecta en caso de la destitución de Vilma? Bueno, yo creo que es una buena pregunta que me haces, Agustín. Me parece que esto se podría leer de múltiples factores. Por un lado, un presidente elegido democráticamente que no puede terminar su mandato, caso se concrete la destitución, se podría identificar como un fracaso de la democracia, que un mandato electo no pueda ser concluido, pero al mismo tiempo que Brasil logre de alguna manera, a través de un mecanismo institucional dentro de las reglas democráticas, encontrar una salida a esta situación sin recurrir a golpe de Estado, me parece que es una demostración de madurez democrática. Los militares se han mantenido en los cuarteles, nunca ha habido un riesgo de golpe, a pesar de que algunos aventurados pidieron por el regreso de los militares. Inclusive se vieron en las manifestaciones algunos carteles, algunos grupos pidiendo el regreso de los militares al poder. Brasil encontró los mecanismos institucionales democráticos para dar continuidad, así que puede ser que la democracia, una vez terminado este proceso, se vea de alguna manera fortalecida. Con respecto a la sustitución de Dilma, se habla del vicepresidente, ¿verdad? Y este vicepresidente, según la información que tenemos, es un hombre que está acusado de ser un corrupto. ¿Cómo afectaría esto al desenvolvimiento de su cargo? Por supuesto que sí. De hecho, el vicepresidente Michel Temer está todavía más comprometido que la propia Dilma Rousseff, porque a Dilma se la acusa de un delito de responsabilidad fiscal, que es un delito, digamos, es un delito dentro de la gestión en el manejo de la economía del país. No es un delito que pudiera llevarlo a la cárcel, no se le ha acusado de corrupción o de tener cuentas en el exterior, es decir, es simplemente un error de gestión. Al contrario, Michel Temer está mucho más comprometido. Por eso lo que yo te decía anteriormente, que me parece que Temer podría construir alianzas parlamentarias para gobernar, pero no tendría apoyo popular. Así que por eso la situación es delicada. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.